Estamos en Romanos capítulo 5, vamos a ir al versículo 2, ese es nuestro texto de estudio el día de hoy. Vamos a detenernos en la primera parte donde dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese será nuestro texto de estudio. Nuestro tema pues es el mismo que empezamos hace 8 días. Son los resultados de la justificación. Estamos hablando de los resultados o el fruto de la justificación, y específicamente estamos hablando de la seguridad de salvación, lo que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Las preguntas y objeciones que Pablo trata en esta parte, como decíamos, afirmábamos la vez pasada, tienen que ver con la manera como se mantiene la salvación, ¿verdad? Ya nosotros en Cristo, por gracia, hemos recibido la salvación, y ahora lo que Pablo se propone tratar en estos siguientes 4 capítulos, del 5 hasta el 8, es cómo se mantiene esa salvación que hemos recibido por gracia. ¿Bajo qué condiciones se puede conservar? Si una persona se salva únicamente por medio de su fe, aparte de cualesquiera de las buenas obras que pueda realizar, ¿significa eso que de ahí en adelante puede vivir como le plazca porque su relación justa con Dios está asegurada por la eternidad? Esa es una pregunta muy válida. ¿O acaso la salvación se preserva con las buenas obras individuales? Así que, como les dije, el apóstol se va a encargar de responder a esas y muchas más preguntas relacionadas con la vida del creyente, o en otras palabras, con la santificación, porque a partir de que el creyente es justificado o declarado justo delante de Dios, entonces empieza una vida de santificación. Si la preservación de la salvación depende de lo que los creyentes mismos hagan o dejen de hacer, entonces su salvación es únicamente tan segura como su fidelidad, lo cual no suministra seguridad alguna en absoluto, ya que pues ninguna persona en realidad se mantiene fiel al Señor completamente. De acuerdo a esa postura, los creyentes deben proteger con su propio poder humano lo que Cristo empezó con su poder divino, y eso, como decíamos, es una blasfemia. Afirmar que Dios empezó la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que completarla, eso sería una blasfemia. La última vez analizamos el primero de los beneficios de haber sido justificados, la reconciliación o la paz con Dios, ¿recuerdan? La paz de la que Pablo está hablando aquí, decíamos, no es subjetiva sino objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiere decir que la paz de la cual Pablo está hablando aquí no es meramente un sentimiento de paz o de tranquilidad. No es eso, sino que estamos hablando de un hecho específico. Cuando Pablo dice justificados pues por la fe tenemos paz, Pablo no está diciendo sentimos paz, está diciendo que ya tenemos una paz con Dios, que antes estábamos en enemistad con Dios y ahora somos amigos de Dios. Eso es un hecho, una realidad, no un sentimiento. Aparte de la salvación por medio de Jesucristo, todo ser humano se encuentra en enemistad con Dios y enfrascado en una guerra espiritual contra Él, sin importar cuáles pueden ser sus sentimientos acerca de Dios. Como decíamos, hay personas que pueden afirmar o decir que aprueban el Evangelio o lo que las Escrituras enseñan, pero sin embargo no tienen una relación con Dios, así que no importa qué sentimiento tengan respecto a Dios, al final no están en paz con Dios, siguen estando en una guerra contra Dios. De la misma manera, la persona que es justificada por la fe en Cristo se encuentra en paz con Dios sin importar cómo pueda sentirse al respecto en un momento dado. Decíamos que hay creyentes verdaderos que, debido a su pecado, por supuesto, muchas veces pierden ese sentimiento o ese sentido de seguridad, ¿no es cierto? O ese sentimiento de tranquilidad y de paz con Dios. A veces lo pierden por causa de su pecado, de su rebeldía. Y es normal que eso pase, puesto que lo que trae desdicha al hombre es el pecado, sin lugar a dudas, aún en el creyente. Así que, pero lo que quiero decir es que hay creyentes
que, como digo, en determinado momento pueden tener dudas, pueden no sentirse seguros, pero sin embargo eso no quita el hecho de que ya ellos han sido reconciliados con Dios. Eso es un hecho. A través de su confianza en Jesucristo, la guerra de un pecador contra Dios queda terminada por toda la eternidad. Y como decíamos, eso es algo que en realidad nos debe llenar de mucha confianza. No se trata de cómo nos sentimos, se trata de lo que ya otro hizo para lograr esa reconciliación con nuestro Dios. Bien, y entonces llegamos a nuestro texto de estudio otra vez. Versículo 2 dice, por quien también, es decir, está agregando algo más que viene como resultado de aquel que hizo seguro esa obra, esa reconciliación. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que el día de hoy vamos a hablar de la posición del creyente en la gracia. La posición del creyente en la gracia. Ese es un segundo eslabón en la cadena que une eternamente al creyente con Cristo, y es la posición que el creyente tiene en la gracia. Así que vamos a ver varias cosas, y lo primero que vamos a ver es la entrada a esa gracia. Mire cómo dice el texto, ¿por quién? Se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo, no debe caber ninguna duda. En el versículo anterior dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol aquí añade, ¿por quién? Es decir, pues por la misma persona, ¿no? Por eso que acaba de hacer mención. Entonces, no cabe duda que se refiere a Jesucristo. Debido a nuestra reconciliación con Dios, con Dios el Padre, mediante nuestra confianza en su Hijo, también tenemos entrada por la fe a esa gracia. Así que, en virtud de nuestra unión con Cristo, no solamente somos reconciliados con Dios, lo cual es una gran noticia, pero además dice aquí que tenemos entrada a esa gracia. Entrada aquí se emplea únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra prosagoge, que significa entrar, se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en cada caso se aplica al acceso a Dios que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. Así que cuando Pablo dice aquí que por Jesucristo tenemos entrada, significa eso mismo, que tenemos acceso a esa gracia. Y las 2 veces que encontramos esa palabra están en la epístola a los Efesios, el capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de Él, de Cristo, por supuesto, los unos y los otros, escuchen, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y Pablo está hablando también en el contexto de la reconciliación en Efesios 2. Está hablando de que Dios en Cristo nos ha reconciliado con Él, por supuesto, en primer lugar, pero también nos ha reconciliado los unos con los otros, hablando de esa pared de separación que había entre judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces dice que por medio de él ahora somos los unos y los otros. Y no solo eso, sino que aquí agrega en el versículo 18 que por medio de él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada, acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ahí tenemos esa palabra. Y en el capítulo 3 y el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso, o entrada, es la misma palabra, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora, si se dan cuenta, en los 3 casos que hemos acabado de citar, esa entrada está estrictamente ligada ¿a qué? A tener una relación con Jesucristo, ¿sí se dan cuenta? Es decir, no hay entrada, no hay acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios, aparte de Jesucristo. Ese es el punto.
No hay entrada, no hay acceso al Padre aparte de Jesucristo. Cuando Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dice? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay otra manera de tener una relación con el Padre sino a través de Jesucristo. Para los judíos, la idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. Y vamos a ver por qué. Porque nada más que ver el rostro de Dios equivalía a morir. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee, se da cuenta de que eso era una verdad. Cada vez que Dios se presentaba al pueblo, ¿qué pasaba? Había muerte. Cuando Dios dio su ley en el Sinaí, por ejemplo, en Éxodo 19, versículo 9, Él dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Esto era importante porque fue en el momento en que Dios hizo pacto o entró en una relación de pacto con su pueblo Israel, y Dios quería asegurarse de que el pueblo iba a entrar en esa relación de pacto con Dios. Y la manera como Dios iba a confirmar esa palabra o las palabras de Moisés era que él mismo se iba a presentar al pueblo. Pero miren lo que sigue después, versículos 20 y 21 de Éxodo. Después de eso el pueblo se purificó, como digo, de acuerdo a las instrucciones del Señor, y dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, tal como lo había dicho, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Así que para los judíos, para los israelitas, ver la gloria de Dios era algo impensable. Ver algo así para ellos significaba la muerte, no podían. ¿Recuerdan también cuando Isaías tuvo la visión del trono de Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo Isaías? ¿Cuál fue la primera reacción? ¡Ay de mí! Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que, como decía, en el Antiguo Testamento la idea de ver a Dios era algo impensable. Después que el tabernáculo fue construido y más adelante el templo, se fijaron alrededor de ellos límites muy estrictos. Un gentil, por ejemplo, no podía pasar de los linderos exteriores. No les era permitido la entrada a ellos. Las mujeres judías podían ir más allá del límite de los gentiles, pero nada más de igual modo, pero hasta cierto punto. Y de igual modo para los hombres y los sacerdotes regulares. Cada grupo tenía permiso para acercarse cada vez más al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios, pero ninguno de ellos podía entrar allí. Nosotros sabemos, creo que de una u otra manera, hasta en YouTube hay videos que enseñan de una manera gráfica muy bien ilustrado lo que era el templo o el tabernáculo, ¿no es cierto? Y vemos que estaba dividido por secciones y cada grupo tenía entrada hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto lugar. Pero en el lugar santísimo, donde habitaba la presencia misma de Dios, allí no podía entrar nadie. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar, y eso que apenas una vez al año durante un tiempo muy breve, y el sumo sacerdote podía perder su vida si entraba indignamente. Entonces, otra vez, en el Antiguo Testamento para los israelitas, para los judíos, era impensable entrar a la presencia de Dios. Eso era algo muy limitado. Eso solo lo hacía un hombre y una vez al año. Y a riesgo de perder su vida si lo hacía indignamente. En la vestidura especial, incluso que el sumo sacerdote usaba en el día de la expiación, se cosían unas campanillas cuyo sonido debía escucharse todo el tiempo. Y si se detenía mientras él se encontraba ministrando en el lugar santísimo, el pueblo sabía que había sido muerto por Dios. Esa era la razón de las campanillas. Así que esto de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era algo muy estricto, ¿no es cierto? Muy limitado.
ninguno podía tener acceso a ese lugar especial. Pues bien, mis amados hermanos, la muerte de Cristo puso término a todo esto. La muerte de Cristo puso término a todo esto. A través de su sacrificio expiatorio, Él hizo que cualquier persona que pusiera su confianza en ese sacrificio, fuese judío o gentil, pudiera tener acceso a Dios el Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice lo siguiente, para alentar a los creyentes: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a ese lugar que era impensable, que el solo hecho de pensar equivalía a morir. Y ahora aquí está alentando a los creyentes a acercarnos con confianza a ese lugar, al trono de la gracia. Bueno, Pablo nos dijo en Romanos que ahora por la fe tenemos ¿qué? Entrada a esa gracia. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Con confianza tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para que esta verdad quedara ilustrada gráficamente, cuando Jesús fue crucificado, esto también es algo maravilloso. En Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Y qué significó eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el templo? Pues precisamente eso. Su muerte quitó para siempre de en medio la barrera a la presencia santa de Dios que estaba representada por el velo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por un velo, precisamente, como digo, que nadie podía traspasar, definitivamente. Pero cuando muere Cristo, de una manera gráfica, nos da a entender, nos enseña que esa barrera que estaba limitando el acceso al trono, a la presencia de Dios, había sido ¿qué? Quitado. En su comentario sobre esta verdad asombrosa también, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otra vez, ese acceso lo tenemos únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Y tenemos libertad para entrar por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo en el templo solo era una figura, pero el velo que nos abrió en realidad el acceso o la entrada al trono de la gracia, ¿cuál fue? La carne de Cristo, su cuerpo. Ese fue el velo que fue rasgado en realidad. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen, acerquémonos. Tenemos entrada, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Prediciendo la nueva relación que los creyentes tendrían con Dios bajo el nuevo pacto, el profeta Jeremías escribió lo siguiente, Jeremías 32, versículos 38 y 40. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Escuchen. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. En otras palabras, Dios, bajo el nuevo pacto, se asegura de que sus hijos, los creyentes, no se aparten de Él. Él se asegura, dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. Wow. ¿Quién se va a encargar entonces de mantenernos unidos? Él se iba a asegurar de hacerlo. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Aunque nosotros a veces somos los que nos apartamos del Señor, ¿no? Pero el Señor no nos deja para siempre, definitivamente. Bien, entonces esa fue nuestra primera parte, la entrada a esa gracia. Pero no solo tenemos entrada a la gracia de Dios,
sino que también tenemos firmeza en la gracia. Noten cómo dice el texto, que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que no solo tenemos entrada o acceso a la gracia de Dios, sino que además estamos firmes en esa gracia. Esa palabra que se utiliza, histemi, estamos firmes, alude aquí a un concepto que permanecía de algo que se mantiene erguido e inconmovible. Eso es estar firme, algo que se mantiene erguido e inconmovible. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantener firme la salvación. Eso es importante. Vuelvo y lo repito. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente lo que tiene el poder para salvar y mantener firme la salvación. Otra vez, si volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo se mantiene la salvación? ¿Qué podemos hacer nosotros para mantener la salvación? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, nosotros no podemos. Dios es el que nos mantiene en ese estado de salvación. Es la gracia de Dios la que nos mantiene en ese estatus y no nos deja caer. Nosotros no somos salvados por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano. Otra vez, si ese fuera el caso, pues ninguno se salvaría. Si dependiera de nosotros mantener la salvación, ¿quién de nosotros llegaría al cielo? Imposible. Fácil nos perdemos en el camino. Diciendo esto, recuerdo el progreso del peregrino. El Señor lo salva, ¿no es cierto? Pero a medida que avanza la historia uno se da cuenta que cristiano tiende a desviarse del camino para un lado, para otro, quedarse dormido, en fin, muchas cosas le pasan, ¿no es cierto? Ahora, si fuera por él, no hubiera llegado a la Canaán celestial. Siempre tenía que venir alguien a rescatarlo. Sí, ¿verdad? Espero que tengan fresco el progreso del peregrino. Hace poco lo estuvieron leyendo las mujeres. Pero la idea es esa. Nosotros no podemos preservarnos a nosotros mismos. Dios es el que lo hace. Eso sería un descrédito para la gracia de Dios, porque se podría presumir que lo que Dios comienza en nosotros, Él no está en disposición o capacidad de preservar y completar. Por eso, como les dije al principio, esto sería una blasfemia en realidad, porque estaríamos diciéndole a Dios o que no está dispuesto o que no está en capacidad de preservarnos hasta el fin. Pablo declaró sin equívocos a los creyentes filipenses lo siguiente, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, convencido, seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso en Jeremías dice que Dios no se arrepentiría, ¿no es cierto? O no se volvería atrás de hacernos el bien. Es lo que dice Pablo aquí. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, solo Él tiene la disposición y tiene el poder para preservarnos hasta el final. Haciendo énfasis de esta misma verdad sublime, Judas habla de Cristo en Judas 24 como aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El mismo que murió, que dio su vida por las ovejas, es el mismo que se va a encargar de presentárselas a sí mismo al final. Ninguna de las ovejas por las que murió le serán arrebatadas. Dice, mi Padre que me las dio mayores que todos. Wow. Estamos seguros en Cristo. Él es el único que puede preservarnos y guardarnos sin caída hasta el fin. Nosotros no comenzamos por el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas 3:3.
Nosotros no comenzamos por el Espíritu para acabar siendo perfeccionados por la carne. Ese era el problema de los Gálatas. Ellos habían empezado bien, habían empezado por el Espíritu, por la fe, pero querían volverse a las obras. Y por eso Pablo les manda esa carta. No es así. La salvación es del Señor de principio a fin. Comentando nuestro pasaje de estudio, MacArthur afirma lo siguiente: los creyentes caerán muchas veces en pecado, pero su pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Esto es importante y esta es una verdad que el apóstol Pablo nos enseña más adelante, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Nuestro pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Mis amados hermanos, eso ténganlo bien presente. Y digo esto, o hago énfasis en esto, porque, otra vez, cuando pecamos, fácilmente tendemos a decaer y a deprimirnos y a dudar. No debemos caer en eso, hermanos, porque debemos estar seguros de que la gracia de Dios es mucho más grande y más poderosa que nuestro pecado, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tenemos nosotros caídas? Sí, bueno, como terminamos la última vez, quizás nuestros pies se resbalan y tambalean, pero la roca que está bajo nuestros pies nunca va a tambalear. Esa es una verdad que siempre debemos recordarnos todos los días, todos los días. Se trata de los mismos pecados por los cuales Cristo pagó en pleno. Esa es otra cosa que debemos tener presente. Cuando Cristo fue a la cruz, Cristo murió por todos y cada uno de nuestros pecados, no solo por nuestros pecados que ya pasaron. No, Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Claro, obviamente, y como veremos ahorita más adelante, eso no es un permiso para nosotros dedicarnos a pecar, por supuesto que no. Pero sí debemos estar seguros de que Cristo pagó por todos nuestros pecados en pleno. Así que cuando caemos en pecado, y si eres creyente, yo sé que te duele caer y pecar, ofender a Dios, pero debes estar seguro y convencido de que Cristo pagó ya por ese pecado. Y eso debemos recordárnoslo, ¿para qué? Precisamente para no caer en la duda, para no caer en la desesperación. Si ningún pecado que una persona comete antes de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo, ciertamente ningún pecado que cometa después de haber sido salvo es demasiado grande para ser cubierto. Más adelante en este mismo capítulo, en Romanos 5, versículo 10, el apóstol declara: porque si siendo enemigos, es decir, estando en esa condición de enemistad con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí se dan cuenta? Si estando en una condición de enemistad con Dios y de muerte espiritual, Dios nos reconcilió a través de su Hijo. Ahora que estamos reconciliados, ¿cómo no? Obviamente no nos va a perdonar. ¿Cómo no vamos a tener todas las cosas con Él? Si un Salvador agonizante pudo traernos a la gracia de Dios, con toda seguridad un Salvador vivo puede mantenernos en su gracia. Ahí la importancia otra vez de la resurrección, ¿no es cierto? Todavía más adelante, en el capítulo 5, Pablo dice de nuevo, versículo 20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, ya sabemos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no es cierto? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, mis amados hermanos. La gracia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Estando firmes en la gracia, nos encontramos siempre en la esfera del perdón constante. Esto también es importante. Cada vez que nosotros caemos y pecamos, debemos recordarnos esto que Pablo está diciendo,
que por la fe en Jesucristo tenemos entrada a esta gracia. ¿Para qué? Pues para ser perdonados, precisamente. Todo pecado diario necesita perdón diario. Ahora, nuestro perdón ya es garantizado. Eso es lo más grande del Evangelio en este caso. Nuestro perdón ya está garantizado si hemos sido justificados una vez por Cristo. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. A Timoteo, su amado hijo en la fe, Pablo aseveró con absoluta confianza lo siguiente, según de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído, y escuchen, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo podía estar seguro y convencido de que Jesucristo, el mismo que le había salvado una vez, lo iba a guardar sin caída. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él es poderoso. La gracia de Dios, su poder en acción, es muchísimo más grande, infinitamente más grande que todos nuestros pecados. Con la misma certeza escribió Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Satanás, el mundo y por supuesto nuestra carne como mejor aliado, nos engañan para que caigamos en pecado. Eso es verdad, ¿no? Y muchas veces caemos, por supuesto. Pero ¿saben qué ocurre inmediatamente después que hemos caído? Por eso se llama Satanás. Porque él es experto ¿en qué? En acusar, ¿no es cierto? Ah, ¿viste? Pensabas que no y caíste. Y esa es su tarea principal. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si tenemos presente lo que Cristo ya hizo por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, aquí todas las cosas, muchas personas se pudieran ir por cualquier lado, ¿no? Y decir, en fin, hablar de casas, de trabajo, de cosas. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aunque claro, hasta cierto punto incluyen también cosas físicas o materiales, lo más grande aquí es que en Cristo tenemos perdón diario para pecados diarios. Con Cristo tenemos todos los beneficios espirituales que necesitamos para vivir esta vida y para mantenernos hasta el día de Jesucristo. Es lo que quiere decir el texto. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, si Dios ya dio lo que más amaba a su propio Hijo, ¿qué es para Dios darnos lo que nos falta para llegar al cielo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Dios es el que justifica. Por eso también Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, los que hemos creído una vez en Jesucristo, hemos creído para siempre y ya no hay condenación. No debiéramos permitir esas acusaciones del maligno. Debiéramos tener presente y recordarnos una y otra vez la realidad de que Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros.
necesitamos más pruebas del amor y la gracia de Dios. Necesitamos más pruebas de que su gracia es mucho más grande que nuestro pecado. Bendita seguridad. Si Dios en su soberanía declara a aquellos que creen en su Hijo como justos para siempre, ¿quién puede sobreseer o suspender ese veredicto? ¿Quién puede revocar esa sentencia de que ya somos justos, contamos con esa justicia perfecta, divina del cielo? ¿Qué corte más alta puede rescindir la absolución divina de que hemos sido justificados? Por supuesto, no existe una corte más alta ni un juez más supremo. Jesucristo es el juez divino de toda la humanidad y Él da a sus discípulos verdaderos la inefable y confortable promesa de que todo el que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, dice Cristo, no le echo fuera. Si hemos acudido a Jesucristo para asirnos de Él, de su bendición, hermanos, ténganlo por seguro que no nos va a soltar. Esto es como cuando el padre va con su hijo, va a cruzar la calle. El padre no espera que su hijo se agarre de su mano, porque la mano del niño es muy frágil, se puede soltar o se puede ir corriendo. El padre es el que agarra la mano del niño para cruzar la calle, ¿no es cierto? De la misma manera hace Cristo con nosotros. Él no nos deja que nosotros nos agarremos de Él, Él nos agarra a nosotros. El expositor Arthur Pink escribió esto en términos gráficos. Es total y absolutamente imposible que la sentencia del juez divino llegara a revocarse o revertirse. Es imposible. La roca de la eternidad sería pulverizada por los rayos de la omnipotencia antes que quienes están protegidos bajo su abrigo sean puestos otra vez bajo condenación. Si tú crees que la salvación se puede perder, es más fácil que la roca que está bajo nuestros pies sea pulverizada antes de que eso pase. Y como eso no va a pasar, por supuesto, pues es imposible que también nosotros nos perdamos. Estamos hablando de seguridad de salvación, ¿verdad? Ese es nuestro tema. El apóstol lo hace para eso, para animarnos a no decaer, a no desmayar en nuestra fe. Tenemos, sí, quizás lapsos, momentos de caída por causa de nuestra debilidad, pero podemos estar seguros en quién hemos creído y que es poderoso. Rápidamente veamos el propósito de estar en la gracia. Ya hablamos de la entrada a esa gracia, de estar firmes en esa gracia y finalmente hablemos del propósito de estar en la gracia. Y aquí es donde vamos a hacer el balance a todo lo que hemos venido enseñando. Por supuesto, no es para que los creyentes queden en libertad de pecar que su salvación ha quedado asegurada, ¿verdad? Eso debemos tenerlo presente. El propósito y efecto mismo de la salvación es hacer libres a los hombres del pecado. Cristo murió para liberarnos del poder del pecado. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Cristo murió para eso mismo, para libertarnos del pecado. No liberarlos para que lo cometan. Es diferente, ¿sí se dan cuenta? Cristo nos libertó del pecado no para que pequemos. Son dos conceptos muy opuestos el uno del otro, ¿verdad? Una cosa es ser libre de ello, otra cosa es ser libre para. No, somos libres del pecado, no para pecar. De hecho, la mentira más grande que el hombre ha comprado de sí mismo
porque viene de su propio corazón, es que tiene libertad para hacer lo que quiere. Y esa mentira se enseña y se predica desde muchos púlpitos, desde muchos lugares, desde muchas escuelas. Esa es la mentira más grande que el hombre ha comprado de sí mismo, que tiene libertad para hacer lo que quiera. Pero como dice Pablo en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Aquí no hay libertad absoluta, como algunos pretenden enseñar. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Escuchen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pregunta, ¿hay libertad absoluta? Bien, mis amados hermanos, debemos concluir que no hay tal cosa entonces como libre albedrío. La verdad es que el hombre solo tiene libertad para escoger de acuerdo a su naturaleza. Para escoger de acuerdo a su naturaleza. Pero como el hombre en su estado natural es esclavo del pecado, pues no puede hacer más que pecar. Pablo recuerda más adelante a los creyentes romanos que habiendo sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que, como les decía, lejos de que los creyentes queden en libertad para pecar, puesto que su salvación ya ha quedado asegurada, el propósito y efecto mismo de la salvación es hacer libres a los hombres del poder del pecado. Alguien que profesa ser cristiano y peca de manera persistente y reincidente, es decir, persistente es que es algo seguido y reincidente es que es el mismo pecado. Prueba con ello que no pertenece al Señor. Hemos estado hablando de seguridad de salvación, que los que estamos en Cristo estamos en Él para siempre. Eso es seguro. Que el pecado no nos debe tumbar. Eso es verdad. Pero hay que hacer el balance, por supuesto. Aquel que profesa ser cristiano y peca de manera persistente y reincidente, prueba con ello que no pertenece al Señor. Como el apóstol Juan dijo también acerca de ciertos apóstatas en la iglesia primitiva en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan, ¿y tú cómo te atreves a decir que no eran de nosotros? ¿Por qué se fueron? Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un momento? De la preservación. ¿Quién es el que nos guarda y el que nos preserva hasta el fin? Cristo lo hace por nosotros. Él es el que nos agarra de la mano. Bueno, mire lo que dice Juan. Si hubiese sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Es decir, habían perseverado junto con nosotros, habrían sido guardados junto con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que estamos hablando de la seguridad de salvación, un tema muy alentador, muy confortante, sin lugar a dudas. Pero hermanos, tengamos presente esta verdad también. Una de las marcas irrefutables de fe genuina es perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia. Eso fue lo que Cristo logró también con su muerte. Que nosotros ahora tengamos acceso libre a esa gracia y que estemos firmes en esa gracia. Más adelante, en esa misma epístola, Juan escribió, capítulo 3, versículos 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, no dice que no peca, ¿verdad? No, dice no practica.
Es decir, no tiene el pecado como una práctica, como algo habitual. Esa es la idea. No practica el pecado. Todo aquel, dice más adelante, todo aquel que no hace justicia, que dice, no es de Dios. Así que practicar el pecado, como les dije, significa pecar de manera persistente y reincidente. El creyente verdadero empezará a partir de la salvación y de allí en adelante un nuevo patrón de justicia en su conducta, el cual brota de su nueva naturaleza que aborrece el pecado y ama a Dios. Porque junto con la justificación, mis amados hermanos, junto con la justificación hay un cambio de naturaleza. Es lo que se llama la regeneración. Hay una regeneración interna, un nuevo nacimiento en la persona. Hay una nueva naturaleza que es la que lo guía, la que lo gobierna. Y puesto que eso es una verdad en su vida, entonces ahora él tiene un nuevo patrón de justicia en su conducta, que aborrece el pecado y ama a Dios. Eso es una verdad irrefutable. No será perfecto, pero sus deseos serán diferentes y también lo serán sus patrones de conducta. Ese nuevo desarrollo hacia la santidad es la obra de Dios, como veremos más adelante. ¿Sí? ¿Aborreces el pecado? ¿Amas a Dios? Qué bueno. Eso no viene de ti. Eso viene de aquel que lo dio. Y esto también nos ayuda a tener más seguridad. Porque cuántas personas creyentes tratan por sus propios medios, por sus propias fuerzas de agradar a Dios, ¿no es cierto? Eso también es verdad. Bueno, eso es algo que debemos tener presente. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es el único que puede poner en nosotros ese patrón, ese nuevo patrón de justicia en nosotros, para que lo obedezcamos, para que lo amemos. Las Escrituras incluyen reiteradamente detalles de pecaminosidad, fragilidad y debilidad de los hombres, incluyendo a los creyentes. Y una persona sensata y honesta puede ver por sí misma esas verdades evidentes en su vida. Por lo tanto, el autoengaño es lo único que puede llevar a un cristiano a creer que en su propia debilidad e imperfección puede preservar el inmenso don de la vida espiritual que solo pudo haber sido adquirido por la sangre preciosa y sin pecado del Hijo de Dios. Solamente el autoengaño puede llevar a un creyente a pensar que él es capaz de mantener la salvación por sí mismo. Así que cuando nosotros hablamos de obediencia, ¿no es cierto? Estamos hablando simplemente del fruto, del resultado de haber nacido de nuevo, del resultado de tener una nueva naturaleza en su persona. Por tanto, como dice Pablo en Filipenses 2:12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Y pienso que Pablo agregó esta nota con un propósito, ¿no? No la puso ahí de más. Cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Es decir, Pablo se quiere asegurar de que estos creyentes obedecen al Señor no de una manera superficial. No solamente porque Él estaba allí y lo respetaban. Porque dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, ahora que no estoy con ustedes. Esto tiene que ser algo real, genuino. Y mira lo que sigue. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, es importante entender esta palabra, este término. Ocupaos en vuestra salvación. Pregunta. ¿Dice allí que tienen que trabajar para obtener la salvación? No. Dice allí
el apóstol, ocupaos para mantener vuestra salvación que ya recibisteis? No, tampoco dice eso. Muchos lo interpretan así, ¿saben? Piensan que cuando Pablo dice allí, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, está diciendo, ven que la salvación se puede perder. Tienes que trabajar duro para no dejarla ir. No, eso no es lo que está diciendo. Mire lo que dice. Ocupaos en vuestra salvación. Es una salvación que ya recibiste. De pura gracia. Ocupaos en ella, con temor y temblor. Y no solo eso, sino que luego agrega el indicativo bendito, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando Pablo invita a los creyentes a ocuparse en la salvación, es decir, en las cosas del Señor, ¿lo hace para que ellos se ganen el favor de Dios? No. ¿Lo hacen para que ellos puedan mantener una santidad? No. Lo hace simplemente porque Dios es el que lo produce en ellos. Dios produce en ellos ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso entonces pueden ocuparse en la salvación, en las cosas de Dios. Una aplicación: que un creyente ponga en duda su seguridad equivale a cuestionar la integridad y el poder de Dios. Repito, que un creyente ponga en duda su seguridad equivale a cuestionar la integridad y el poder de Dios. Es más, yo diría, bueno, a mí también me ha pasado, debemos arrepentirnos de dudar de Dios. Debemos arrepentirnos por haber dudado de nuestra salvación, porque estamos poniendo en tela de juicio el poder, la soberanía, la integridad de Dios. ¿Ven que esto de la seguridad de salvación nos fortalece, nos anima, nos alienta, pero también nos exhorta, ¿verdad? Nos exhorta a no dudar de Dios. También significa añadir el mérito de la obra humana a la obra de Dios que ha recibido por gracia sin merecerla. Estamos, en otras palabras, diciéndole a Cristo, Señor, lo que tú hiciste no fue suficiente. Todavía yo tengo que aportar algo. Debemos pedir perdón al Señor por eso. Por tratar o querer agregar algo a lo que ya Cristo hizo. También equivale a añadir la confianza en sí mismo a la confianza de nuestro Señor, puesto que si la salvación puede perderse por cualquier cosa que nosotros hagamos o no podamos hacer, nuestra confianza está depositada en últimas en nosotros mismos y no en Dios. Debiéramos pedir perdón al Señor por nuestra incredulidad. Cuando nosotros pretendemos añadir confianza en lo que nosotros somos capaces de hacer, estamos siendo incrédulos, estamos dejando de confiar en el Señor, estamos dejando de verlo a Él para vernos a nosotros mismos. Claro, a veces el apóstol también nos invita a autoexaminarnos, eso es verdad, pero el propósito de ese autoexamen no es para ver qué puedo hacer yo para resolver este problema, no, es para que corramos al Salvador y busquemos otra vez su ayuda, su perdón, su misericordia. Para eso es el autoexamen, mis amados. Y por supuesto también, dudar de la salvación equivale a robarle la gloria a Dios en la santificación, ya que si creemos que podemos mantener la salvación por nosotros mismos o aportar algo a esa gracia que hemos recibido, entonces algún crédito debe llevarse el hombre. Debemos pedir perdón al Señor por vanagloriarnos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, siempre vamos a ver pecado. Eso es normal.
pero inmediatamente volvamos nuestra mirada al Salvador. Que el Señor nos conceda descansar únicamente en su gracia amorosa y poderosa. Y termino con esta cita de Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vamos pensando en esto, ¿verdad? En Cristo. Abierta su carne para darnos libertad, acceso a la gracia de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, no con doblez, no con intenciones egoístas. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con confianza, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mire cómo termina. Mantengamos firme. Ahí, este parece ser un imperativo. Mire lo que dice. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Sí, eso es verdad. Y la razón para mantenernos firmes, ¿cuál es? Porque fiel es el que prometió. No porque depende de nosotros, no de nuestras fuerzas, sino depende de aquel sobre quien estamos puestos en pie. Y un llamado al inconverso. ¿Quieres entrar y disfrutar de esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos? ¿Quieres estar seguro de tener una relación con el Señor? ¿De estar en paz con Dios? Ven a Cristo únicamente. Él abrió el camino a esa gracia a través del velo de su carne. Únicamente a través de Él puedes estar en paz con Dios y tener y disfrutar esa gracia. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos alienta, nos consuela, nos conforta y también nos anima y nos exhorta. Oh Señor, perdónanos por nuestra incredulidad, por dudar, porque al dudar quizás de nuestra salvación no solamente estamos dudando, o no tanto estamos dudando de nosotros, sino más bien de ti, que tienes el poder para guardarnos hasta el final. Perdónanos, Señor. No permitas que el pecado se enseñoree de nosotros, porque ya no estamos bajo ese gobierno, sino que ahora estamos bajo el gobierno de la gracia. No permitas que el pecado se enseñoree ni gobierne nuestras vidas. Y si caemos, Señor, te rogamos que no nos dejes desalentarnos, no nos permitas dudar, sino que recobremos aliento en estas verdades, Señor, que hemos estado meditando. Ayúdanos, Señor, recuérdanos que lo que tú hiciste, tu sacrificio, no solo fue efectivo para nuestra justificación, sino que sigue siendo efectivo para nuestra santificación. Todos los días, Señor, cada vez que pecamos, tener la seguridad y la confianza de que tú moriste por nuestros pecados. Oh Señor, te rogamos eso y te rogamos también para aquellos que todavía no pueden disfrutar de esta gracia, Señor, que no les dejes, Señor, en ese estado de desconsuelo y desánimo, que tú, Señor, quieras trabajar con ellos también. Te rogamos estas cosas, oh Dios, en Jesucristo y para tu gloria. Amén.